Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de nuestro canal en YouTube en www.ibicla.org. Mi nombre es Manuel Villalobos y de verdad que es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta reflexión va a ser para el día 13 de agosto y parece que seguimos con las historias pospascuales, ¿verdad? El domingo anterior les hablaba sobre la transfiguración de Jesús. Hoy vamos a conocer otro aspecto de Jesús, el aspecto de este Jesús pospascual que tiene poder sobre toda su creación, que es capaz de caminar, entre comillas, caminar por el lago de Galilea. Vamos a ver qué simbolismo está detrás de este milagro o de este evento. Así que, hermanos y hermanas, esta homilía, como les decía, es para el día 13 de agosto y espero de verdad que les ayude en su crecimiento espiritual, que ya vayan ustedes mejor preparados para escuchar la homilía del sacerdote, ya no de una manera pasiva. Por lo menos ustedes en su cabeza digan, ay, este simbolismo se refiere a, o esta palabra quiere decir esto. Bueno, esta es la intención. Hacer verdaderamente que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Estamos en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22 al 33. De pronto, Jesús obligó a sus discípulos para que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca, que se había alejado ya muchos estadios de la tierra, se hallaba sacudida, sufriendo mucho por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche se les acercó Jesús, caminando sobre el agua. Pero los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se aterrorizaron diciendo que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro contestándole le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Bueno, solamente para ubicar nuestra perícopa, nuestro fragmento del Evangelio, ¿verdad? Acabamos de escuchar esta historia de Jesús caminando sobre las aguas. Previamente a este episodio, Jesús alimenta a la multitud que andaba como ovejas sin pastor. Jesús sintió compasión por aquella gente, multiplicó panes o invitó a la gente a compartir, de que nadie pudiera quedarse con algo que fuera del otro hermano, ¿verdad? Y después de esa multiplicación, donde se manifiesta el Dios que quiere que toda la gente se llene, que la economía llegue a todas las personas, Jesús se vuelve a sus discípulos y los obliga a que entren a la barca
Fíjense, dice que obligó a sus discípulos para que subieran a la barca. Bueno, uno da a entender de que los discípulos no quieren subir a la barca. Y ahorita vamos a ver un poquito esta idea, ¿verdad? De por qué no quieren subir a la barca, qué connotaciones tiene, cuál es la dificultad o cuál es la misión que Jesús les quiere encomendar, ¿verdad? Parece ser también que esto está motivado por el peligro de Herodes. Acuérdense que Herodes quiere, pues, matar a Jesús, porque está escuchando todo lo que Jesús está realizando. Jesús parece que se queda en este dominio de Herodes porque parece que ya no le tiene miedo, despidiendo a la muchedumbre. Y un rasgo muy interesante que Mateo señala es el rasgo de la oración. El rasgo de la montaña, el rasgo que Jesús tiene en entrar en contacto con la divinidad por medio de la oración, aunque sabemos que esta idea de Jesús orando va más en la línea de Lucas, ¿verdad? Que presenta a Jesús continuamente en oración, ¿verdad? A diferencia del Evangelio de Marcos, Jesús no les dice que vayan a Betsaida. Marcos había dicho en 6:45, recuerden que Mateo está copiando esta historia, está retrabajando el material de Marcos, y en Marcos 6:45 Jesús les había dicho, vayan al otro lado a Betsaida, y parece ser que Mateo omite esa mención específica de Betsaida, porque probablemente no quiere conectarla con el endemoniado que más abajo se va a encontrar en Betsaida. Va a estar después la ciudad de Genezaret. Está allí donde se encontró a un hombre que lo habían atado con cadenas y que las había roto y que vivía entre los sepulcros. Bueno, todo esto forma parte de este Jesús que está forzando a la comunidad justamente para entrar en. Bueno, en cuanto a la comunidad barca se desplaza, se adentra al lago, bueno, sucede esta idea, vienen los vientos, se desatan los vientos, todas estas cosas negativas que ellos creían que estaban dominadas por los monstruos, por los dioses. Es allí donde vamos a entrar en el simbolismo de Jesús, que viene a recorrer su creación, que le viene a poner límites al mal, ¿verdad? Bueno, este es como el contexto de este episodio, de este evangelio. Así que bueno, esta es una historia entonces, como les decía, pospascual. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas historias son después de que Jesús ya ha resucitado. La comunidad está haciendo memoria de los eventos extraordinarios que trajo la muerte de Jesús, ahora con estos aspectos de seguir acompañando a la comunidad que tiene miedo. Y bueno, la comunidad que parece ser que nunca vence su miedo, pero ahora con esta finalidad de Jesús que les está diciendo, ánimo, yo estoy con ustedes, no teman, sigan adelante. Bueno, primeramente también tenemos que hablar un poquito sobre el lago. Recuerden que en realidad no es un mar. Marcos y Mateo por ahí parece que le llaman mar. Es un lago. Este lago, o bueno, para usar la terminología de los evangelios, el mar de Galilea, se alimenta del río Jordán, de las precipitaciones y manantiales que están al norte del país, ¿verdad? Sabemos, como les decía, que es un lago. En el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy le llaman el Kinearet. Este es uno de los nombres, de los muchos nombres que recibe el lago de Galilea. También se le llama el lago de Genezaret o el lago de Tiberíades, en honor de Tiberio, ¿verdad? Del emperador Tiberio. Tiene de longitud, de lo largo, tiene 21 kilómetros y de ancho tiene 11 kilómetros de ancho. Tiene la forma de una pera.
Y bueno, es una de los pocos, si no es que es el único recurso de aguas dulces que tiene el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, es una fuente de recursos de agua dulce que va a alimentar también al río Jordán. De allí va a salir el río Jordán y que va a terminar en el mar muerto, ¿verdad? En el mar salado. Entonces, no es tampoco muy profundo este lago. Uno puede pensar, ¿por qué aparece tantas veces en el lago de Galilea Jesús? Porque parece ser que tiene más una propuesta a los evangelios más teológica que geográfica. El lago también sirve como frontera y hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ahí creo que había unas disputas con Siria acerca del territorio de esta parte norte de Galilea. Bueno, en la antigüedad el lago servía como territorio de frontera, servía como un marcador de identidad. Para el otro lado estaba la región, por ejemplo, de los genazarenos, de los impuros, de la región que ya no eran pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces estos cruces, fíjense, los cruces de ir de un lado del lago al otro, depende a qué dirección vayan, no solamente son cruces geográficos, son cruces también de frontera, de territorio, de identidades. Y eso es lo difícil de la comunidad que no quiere cruzar. Y siempre, yo estaba contando las veces que Jesús cruza. En el Evangelio de Marcos son como 6 veces. 6 veces que Jesús cruza o obliga a la comunidad a cruzar de un lado del lago para el otro. Y cada vez la comunidad se resiste a cruzar, no quiere cruzar. Y uno va a decir, bueno, qué difícil es cruzar cuando nosotros vamos. Hace unas semanas que fuimos al lago de Galilea, uno lo cruza de un lado al otro y uno dice, bueno, no pasa nada. Es un viaje muy agradable donde pues te pones a pensar que en algún tiempo por allí nuestro hermano Jesús caminó, que probablemente cruzó literalmente ese lago de Galilea. Pero los cruces que Jesús está intentando darle a la comunidad son cruces que tienen que ver con la misión, que tienen que ver también con salir de su zona de confort y decir, no se queden ustedes en su experiencia de Dios, en su experiencia de entender la ley, en su manera de ser fieles a las costumbres y a las leyes de pureza. Lo que tiene que aprender la comunidad es abrirse al misterio de Dios, a experimentar a Dios de otra manera muy diferente. Y esos cruces de un lado para el otro, pues te puedes encontrar, te puedes sorprender de que Dios ha cruzado ya antes que tú. Si tú piensas, si tú quieres ponerle una frontera solamente para decir, nosotros somos el pueblo de Israel y los otros son paganos, los otros no merecen a Dios porque ya están fuera de la frontera, ya están en terreno geraseno, y bueno, allá están los demonios, está que lo tienen encadenado, que se golpea, hay otros grupos, otros pueblos también en la frontera de Tiro y Sidón. ¿Se acuerdan con la historia que parece ser que viene para la próxima semana? La historia de Tiro y Sidón, donde Jesús cruza. ¿Y qué es lo que pasa? Una mujer de aquella región se le pone a Jesús. Siempre que Jesús forza o cruza con la comunidad, siempre hay esta resistencia por parte de la comunidad. La comunidad se resiste a cruzar porque no es fácil cruzar para otras fronteras psicológicas. No es fácil ponerse en la situación de la otra persona. No es fácil imaginar a Dios como otra gente lo imagina. A veces nosotros nos queremos quedar con nuestra idea que tenemos de Dios, de la Biblia, de lo que nos enseñaron. Y no es fácil tratar de ver a Dios de una manera distinta, que nos esté invitando a cruzar. Bueno, Jesús invita a la comunidad a cruzar. Y como que los forza, como que los obliga. Es una palabra fuerte,
porque la comunidad se quiere quedar estancada. Y desde este punto de vista pueden ustedes entender también que la comunidad de Juan, acuérdense que estaban encerrados por miedo a los judíos a puerta cerrada. Cuando Jesús también va a forzarlos, se va a hacer presente y les va a decir, no, salgan, abran puertas, abran ventanas, salgan a misionar. Que todo mundo se dé cuenta del poder de Dios. Y este miedo, este temor de quedarnos anclados, de quedarnos en nuestras zonas de confort, lamentablemente nos persigue hasta el día de hoy. El Papa quiere que la comunidad salga, que la iglesia salga, que sea una misión en salida. Nosotros los claretianos hemos optado por hacer una misión en salida, de periferia, de margen, de no repetir exactamente los mismos modelos de ministerio, porque entonces vamos a perecer. Estamos tratando de ver cómo podemos llegar, cómo podemos salir, cómo podemos abrazar otras realidades. Y muchos hermanos tienen miedo. ¿Por qué? Porque ya no van a saber hacer lo que ellos sabían hacer. Yo la verdad que, tuvimos el capítulo nuestro donde nos reunimos, se formó un capítulo maravilloso. Ahora es cómo lo vamos a poner en práctica, porque papelito aguanta todo, diría mi padre. Tú puedes escribir en el papel lo que tú quieras, pero si no lo pones en práctica, mientras nuestra iglesia, nuestra comunidad no sea una comunidad de salida, entonces vamos a correr el riesgo de quedarnos anclados y de no progresar y de matar los sueños y la visión de Jesús. Pero si salimos, si abrimos nuestra frontera, nuestra casa, nuestra manera de entender a Dios, es cierto, puede haber miedo, puede haber temor, nos podemos perder, podemos fracasar, podemos caernos. Pero también Dios nos puede ir acompañando, nos puede ir diciendo, ánimo, yo estoy con ustedes, yo voy detrás de ustedes, yo los voy empujando. Así que esto es la realidad de salir al otro lado. Y yo he desarrollado mi estudio, mi hermenéutica del otro lado, de cruzar al otro lado. Hermano, hermana que me estás escuchando, ¿a qué lado tienes que cruzar? ¿De qué lado no te atreves a cruzar? Porque quizás te da miedo. Porque a lo mejor te han dicho que esa gente es mala, que esa gente no merece a Dios. ¿De qué situación quieres mejor huir? Pero si vas con la idea de que Jesús es el que te está forzando a dejar tu zona de confort para abrazar al otro, a la otra cultura, a la otra gente, entonces tenemos que hacer caso a este mandamiento, ¿verdad? Jesús forza, como les decía, a la comunidad a irse al otro lado. Al irse al otro lado mientras él se queda orando. Fíjense que recuérdense que yo les decía que esta historia está tomada de Marcos, del capítulo 6, del 45 al 52. Y en Marcos, Jesús da la impresión de que pasa de largo en el 6:48. Aquí Mateo le quita esa idea, ¿no? Como que en Marcos dice, bueno, ahí los dejo a ver si me necesitan. Y por eso da la impresión de que es un fantasma el que los va siguiendo, ¿no? Entonces, todo este simbolismo en el que está envuelto esta historia, tenemos que ir un poquito viéndola, desmenuzándola. Entonces, la realidad es que se alejaron casi forzados por Jesús, la comunidad se alejó forzado por Jesús, mientras Jesús se quedó a solas despidiendo a la gente y después se puso a orar. Y parece ser que la barca en Marcos decía que iba a la mitad del lago, en lo más profundo. Acuérdense que todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico
Bueno, y si es simbólico, también tenemos que movernos al lado teológico. El lado de nadie puede caminar sobre las aguas. No lo vayan a intentar porque se van a hundir. Pero aquí lo importante y lo maravilloso no es de que Jesús camine sobre las aguas, sino lo que está detrás. Recuerden que estas historias del lago o del mar, que Marcos le llama mar, recuerden que representaban para aquellas culturas el origen donde estaban también las fuerzas caóticas del mal. Ellos creían que allí estaban los monstruos marinos, todo lo que era negativo. Estas eran las culturas donde comenzó la vida, donde comenzó el orden, de acuerdo a las tradiciones babilónicas, por medio del mar, que estaba en caos, que estaba en tormenta, que estaba, bueno, diríamos ahora en tifones. Y los dioses que del caos van a llamar a la existencia siempre por la ayuda de algún dios menor, de un dios que no pertenecía a los grandes dioses, ¿verdad? Un dios que se sacrifica, y de allí van a comenzar todas estas historias del caos del mar, del agua, donde habitaban las fuerzas caóticas negativas, sale la vida, sale el orden. Esto ustedes lo pueden leer en una obra que se llama Enuma Elish, las historias de los babilonios, los mitos de los babilonios, ¿verdad? Donde aparece Marduk, el dios menor que le pone límites al mar, y después se lo consideran también dios, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel parece que sabe de esas historias, se apropia de esas historias y también le va a dar otro sentido teológico. Marcos y Mateo y los sinópticos parece ser que van a tener en el fondo estas historias del mal, de las fuerzas negativas, de los vientos huracanados, de todos estas historias donde van a infundir terror y miedo a la comunidad. Pero Mateo parece ser que tiene detrás de fondo también la historia del Éxodo, ¿verdad? Con la idea del Dios que llama a la comunidad de esclavitud a la vida, a la libertad. Bueno, entonces, la historia detrás para el mundo bíblico es quién es el único de ponerle límites al mar o de caminar en esta idea simbólicamente, es de conocer exactamente. Dios es el único de ponerle límites, de conocer al mar. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Job? Job que se queja contra Dios porque le cometió la injusticia de que, bueno, le quitó todo. El problema del mal, y Job le dice, yo no he cometido ninguna injusticia y voy a llamar a Dios a juicio. Dios acepta el reto de Job y después, cuando Job habla, Dios le empieza a dar un tour sobre toda su creación. Y dentro del tour le dice, a ver, dime tú dónde estabas cuando yo le puse límites al mar. Dime tú dónde estabas cuando yo conté las arenitas del mar, ¿no? Entonces, esta es la idea que parece ser que los evangelios tienen. Una vez que Jesús muere, una vez que Jesús resucita, ya es un Cristo glorificado, un Señor de la historia y Señor del cosmos, Señor que tiene poder de conocer su creación. Señor que tiene poder de ponerle también límites al mal. Entonces entra esta idea de decir, la comunidad tiene que descubrir que del crucificado se están pasando a la idea de un Cristo glorificado, de un Cristo que tiene poder sobre toda la creación. Y qué mejor que presentarlo con esta historia que la gente conoce, donde continuamente aparecen fantasmas. Por cierto, los fantasmas, no crean que esto se lo inventaron, ¿verdad? Los griegos, los romanos eran muy supersticiosos a los fantasmas. Regularmente los héroes volvían otra vez para vengarse, para recuperar el trono, ¿verdad? Entonces, esta idea del miedo con los fantasmas, bueno, hasta la fecha todavía la gente cree. Entonces,
va todo este simbolismo del mal representado en las fuerzas, en el viento. A ver, fíjense, dejen leerles exactamente lo que se dice. Ya a muchos estadios de distancia se hallaba sacudida, sufriendo mucho. Este es un verbo muy fuerte, es decir, el mal es real. La presencia negativa es real. Y la comunidad, al igual que la barca, al igual que los que se preguntaban por qué salió la semilla mal en el campo, si toda la semilla había sido buena, y la tentación de querer arrancar la cizaña y echarla al fuego, la comunidad tiene que aprender que el mal es real. Y tiene que ser tolerante, tiene que aprender de alguna manera a negociar, a convivir, decir, el mal no lo quiere Dios. El mal no viene de Dios, no tiene su origen en Dios, pero el mal existe. Entonces existe el viento, el oleaje, y el viento es contrario. Entonces, toda esta realidad que está experimentando la comunidad probablemente tiene que ver con persecuciones, muerte, arrestos, tienen que dejar su casa, se tienen que desprender de su familia, y todos estos problemas que está viviendo la comunidad, todos estos vientos contrarios son reales. Y no hay que minimizar el problema del mal. Yo tengo la certeza que en su historia personal también ustedes han experimentado vientos contrarios. No sé si la imagen o la metáfora nos ayude. Momentos en que uno se cuestiona si realmente Dios está conmigo. ¿Por qué? Acabamos de pasar una tragedia nosotros aquí. Hoy justamente celebré la Eucaristía. El sábado pasado había una quinceañera aquí en la comunidad rural. Muchísima gente estaba. De verdad, muchísima gente. Porque recuerden que en las comunidades rurales nadie necesita invitación, todo el mundo es invitado. Hay una boda y todo el mundo va. Y la gente sabe que todo el mundo viene, entonces hay que tener comida para todo el mundo. Por eso hay que ocupar a muchos padrinos y madrinas. Bueno, justamente yo no fui, pero después fui a cenar y venía mi sobrino manejando y vimos cuando una camioneta atropelló a un papá con su hijo de 4 años que lo llevaba de la mano. Se los llevó arrastrando. El papá, nos bajamos, la gente comenzó a llorar. Nos quedamos todos, de verdad, preguntándonos qué pasó. El papá, vimos, falleció. Y el niño se lo llevaron muy grave y también falleció. Hoy fue la Eucaristía por este papá de 30 y tantos años, el niño de 4 o 5 años. Y la primera pregunta es la gente, ¿por qué Dios lo permitió? Y ante el dolor, ante estos vientos contrarios, uno tiene que decir, Dios no quería que esta tragedia pasara. Y el pueblo que se solidarizó, se terminó la fiesta, de la alegría pasamos al llanto, todo quedó en silencio y todos quedamos impactados realmente con esta muerte aparatosa. Y lo más profundo es predicarles a esta gente y decirles, Dios no quería ni a un angelito, ni a una persona en la flor de su juventud con él. Dios quería que esta persona viviera, tuviera sus planes, que el niño creciera. Pero cierta gente irresponsable les cortó la vida. Entonces el mal es real. Y yo sé que ustedes han de tener muchísimas historias que nos digan, yo en este momento siento que camino con vientos contrarios, que mi barca, que mi historia parece que bambalea, parece que se hunde. Y a veces me siento como Pedro, me hundo. A veces no tengo las respuestas para tanta pregunta.
para tanto dolor, para tanto sufrimiento. Lo único que puedo hacer es extender la mano y decir: Señor, sálvame. Señor, mira que me hundo. No hay palabras que quiten este dolor o que yo quiera explicarles el problema del mal. ¿Cómo explicárselos cuando es muy complejo? ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué la gente que hace el mal parece ser que le va bien? Entonces, ante esa realidad, lo único que nos queda es estar atentos para ver en qué momento pasa, en qué momento nos encontramos con Cristo Jesús. Y desde esta realidad comenzar a vivir nuestra fe mar adentro. Es cierto que las olas, los temores, las otras culturas, los miedos, pueden hacer que digamos: Señor, déjame mejor así como estoy. Así estoy bien. Pero la respuesta es no. Sigue navegando. Dios va contigo. Entonces, esta comunidad tiene que descubrir primeramente que Jesús no los abandona. Recuerden que este es un evento, una historia pospascual. Esta comunidad de Mateo se sentía abandonada, huérfana. No sabían o quedaron impactados por la muerte de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que al Hijo amado de Dios haya terminado clavado en una cruz? Y Mateo tiene que confortar a esta comunidad para decirles: no, la muerte no fue el fin, la cruz no tuvo la última palabra, el mal no venció. De estos eventos tan traumáticos como ver a una persona crucificada, expuesta, desnuda, violentada, y de pronto que vuelve otra vez a la vida, tiene que llevar a la comunidad a creer verdaderamente: Dios está con nosotros. Y esto es lo más difícil que tenemos que aprender a movernos en fe para decir: Dios conmigo. Dios como Emmanuel, que me va acompañando, que me va consolando, que le va a dar sentido a la historia. Y todo esto es a través de este simbolismo de la noche, del viento, de las olas, de la muerte. No podemos experimentar la gloria, la presencia de Cristo Jesús crucificado si no nos adentramos mar adentro, si no abrazamos la noche, si no enfrentamos las olas de nuestras dudas, de nuestras preocupaciones, de nuestros temores. Es volver a descubrir que en medio del sufrimiento también se encuentra Dios. Y no es porque yo quiera sufrir. Yo les he dicho una y otra vez que yo no quiero sufrir. El sufrimiento, la noche, las olas, el mar, viene a consecuencia de navegar mar adentro. Si tú no quieres que te pase nada, quédate en tu casa tranquilito con tu idea de Dios y allí vas a estar y seguramente que algo te va a pasar. Pero si tú quieres ver frutos, que la gente entienda otra manera distinta, otra manera de ver la vida, de comprender a Dios, adéntrate, echa mar adentro tu barca, navega. Que te van a venir miedos y temores, lógico. Esto es de esperarse. Yo no sé qué me trae el día de mañana, pero yo no me puedo mover en miedo porque el miedo me paraliza, el miedo acaba conmigo, el miedo es un cáncer que no me deja ser libre. Tengo que moverme en la confianza y en la fe de que no
camino solo, de que la misión es de Jesús, que me forzó a decir, órale. Pero recuerda que no vas solo. Tienes que aprender a entender donde 2 o 3 se reúnen, allí está Cristo Jesús. No quieras nuevamente tener a Jesús como lo tenías antes, ¿verdad? Que caminabas con Él, que le escuchabas físicamente hablar, que compartías pan con Él. Ahora tienes que descubrirlo de una manera distinta, aun cuando Jesús no esté presente. Echar mar adentro. Jesús se pasa entonces toda la noche en oración y bueno, en sintonía con la montaña, y la barca iglesia, comunidad representada en Pedro, que es el único que habla, tiene que aprender a cruzar fronteras, a llevar el mensaje de Jesús crucificado, glorificado a otras culturas. Y es probable, como les decía, que se encuentre con miedos, con temores. Y fíjense cómo responde la comunidad cuando ven que todo les va mal. El miedo es lo primero. Dios nos abandonó. ¿Cómo es posible que Dios nos puso en esta situación? Nos forzó a navegar mar adentro y nos abandonó. Y la idea es de que Dios no abandona, Jesús no los abandona. Es al contrario, ¿verdad? Parece ser que con sus miedos y temores no ven a Dios de otra manera, no lo pueden entender de que Dios está con ellos. Y luego viene otra vez esta historia preciosísima, llega otra vez, y que lo que dice, Jesús pasa viéndolo andar. La gente se aterroriza diciendo que era un fantasma. Acuérdense todo ese sentido teológico. Jesús glorificado comparte ya los títulos divinos de Dios. Jesús como Dios que le va poniendo límites al mal, representado en el oleaje, representado en las aguas, que va dominándolo a decir, tú no tienes poder sobre mí, yo he vencido la muerte. Entonces no se trata físicamente de que Jesús caminó sobre las aguas. Esto va más profundo, es un sentido teológico donde la comunidad tiene que entender que el mal nunca vence, que el mal ha sido aniquilado con la muerte de Jesús, ¿verdad? O que la muerte no tuvo la última palabra. Entonces, fíjense cómo Jesús les dice, ánimo, les habló enseguida, ánimo, soy yo. No tengan miedo. El yo soy, no tengan miedo. Acuérdense de esta idea del yo soy. Aparece en varios momentos. Aparece en Isaías 41:4, en Isaías 43:10, en el libro del Éxodo 3:14, en Deuteronomio 32:39, el yo soy hace toda una referencia al Dios Yahvé, al yo soy. Yo soy el Dios que acompaña, el Dios que siempre está presente, el Dios que no abandona, el Dios que tiene un plan para ti. Yo soy. A mí me encanta mucho jugar con esta de idea del yo soy, porque no solamente es el Dios del pasado, sino que es el Dios de un eterno presente. Fíjense que no dice yo fui o yo seré, es yo soy. Yo soy, el yo soy está conmigo. El yo soy no va a permitir que nada malo me suceda. El yo soy tiene que invitar a la comunidad a reconectarse para decir, Dios no me abandona. La misión a la que estamos llamados como iglesia, como comunidad, es una misión que continúa, que sigue y que va a dar vida.
pero hay que vencer el miedo. Y dentro de esta historia del yo soy, fíjense cómo el yo soy palabra de Dios por allá en el 14, 24, 27. Y Jesús lo único que puede decir el ego eimi, yo soy, que es la más profunda expresión y la definición de Yahvé, el Dios israelita. Y este Dios Yahvé, el Dios de la comunidad judía, ahora se centra en el crucificado glorificado que es Jesús. Entonces se trata de un yo soy que tiene poder de darle a la comunidad ánimo, aliento para decir: yo soy la fuerza, yo soy el motivo por la cual ustedes están remando. Y en esta comunidad que se mueve con miedos, con temores, con luces y con sombras, bueno, destaca la figura de Pedro. Recuerden que es casi como un atrevimiento y miedo de Pedro, ¿verdad? Esta aventura de Pedro que sale de la barca para caminar como el Jesús glorioso, pero que se hunde, probablemente es la idea de toda la comunidad. ¿Por qué es el atrevimiento de Pedro? Porque quiere compararse. No es la primera vez que Pedro quiere compararse y quiere hacer exactamente lo que solamente Cristo glorificado puede hacer. Jesús glorificado camina porque es Señor, porque es el gran Señor de la creación, es el yo soy. Y una figura mortal importante, por cierto, que en Mateo Pedro juega un papel importante en la comunidad, pero nunca es el Señor. Pero nunca podrá hacer las cosas que hace el Señor. Porque entonces ya no estaríamos siguiendo a Cristo Jesús glorificado, al yo soy, sino a Pedro, ¿verdad? No nos confundamos. Siempre que existe esta idea de temor, de miedo, de que la comunidad quiere hacer o convertirse en otro Cristo, pues va a perder el horizonte, se va a extraviar, se va a hundir. Sin embargo, parece ser que Jesús les dice: vengan a esta experiencia, pero para poder pasar, para poder hacer lo que yo hago, tienen que abrazar también la muerte, ¿verdad? Tienen que comenzar a experimentar muerte, abrazar la noche, abrazar el oleaje de las aguas, abrazar los vientos, a morir para poder después caminar, tener vida. Entonces, yo soy, Jesús les ha dicho: no tengan miedo, yo soy. Y ya ha tomado a Pedro de la mano como si fuera de una resurrección, de decirle: mira, yo soy real. Yo estoy contigo, pero tú eres Pedro y yo soy. Y después la comunidad se va a dar cuenta que efectivamente hay una distancia entre las personas que quieren hacer lo que hace Jesús, que es caminar sobre las aguas con todo este simbolismo teológico, y la identidad de Cristo Jesús. Ya después llega la comunidad de decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Efectivamente, a eso los quería llevar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, esta confesión, que después también Pedro la va a hacer allá en Cesarea de Felipe, de tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquí es una confesión de toda la comunidad. No sé si les hice bolas con esta idea, ¿verdad?
La idea es muy simple. Nadie puede hacer las obras de Cristo Jesús. O retiro lo dicho, nadie puede sustituir a Cristo Jesús, a Dios. Nadie puede hacer de Dios un ídolo. El querer caminar o querer hacer las cosas que hace Dios es casi decirle, quítate, yo no te necesito y me pongo yo como fin último. No. Y el fin de la comunidad es caminar con Jesús, reconocerle que Él está en el momento cuando las aguas están tranquilas, pero también está cuando se sueltan los vientos, cuando hay situaciones problemáticas, difíciles. Dios siempre está. Hermanos y hermanas, cuéntame tu experiencia cuando te has sentido abandonado, cuando el miedo te ha llenado tu corazón y piensas que vas caminando solo. Piensas de que Dios te ha abandonado. Cuéntame alguna experiencia donde has sentido el abandono de Dios y cuéntame otra experiencia después, cuando has experimentado que también te jala de la mano como a Pedro y te dice, yo soy. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Hermanos y hermanas, muchas gracias por sintonizarme. Nos vemos la próxima semana y que Dios les cuide, les llene de bendiciones y sobre todo les dé tranquilidad, paz en su corazón.